Good afternoon. Thank you very much. It's a great honor for us Es to un be honor here para mí estar aquí in en el día de hoy en Buenos Sustainable Aires. Brands Buenos Aires. Muchas Muchas gracias. La razón para la cual es un honor estar con ustedes esta tarde es que vamos a estar presentando un nuevo marco, una experiencia de la experiencia del consumidor con alma. Y es una forma radical de comprender y pensar en el diseño de la experiencia del consumidor. Describimos en nuestro nuevo la experiencia en nuestro nuevo libro y la base filosófica está basado en nuestro enfoque holonómico que está en nuestro libro Holonomics, el negocio es donde la gente y el planeta importa. Y nos vamos a enfocar en el concepto dinámico y vamos a mostrarles un caso de Brasil que les va a mostrar lo que es la experiencia del consumidor en Holonomics. Desde el comienzo de la civilización, la humanidad siempre ha buscado comprender el universo y desde la era de Platón pudimos comprender el universo en relación al todo y las partes, o para usar las palabras de Platón, el uno y todos. Pero este enfoque en la ciencia comenzó a perderse con el comienzo de los siglos XVIII y XIX. Y la razón fue desde una perspectiva occidental. Comenzamos a ver una obsesión con la cuantificación. Ahora bien, esto nos llevó a la introducción y el desarrollo de muchas tecnologías e innovaciones, pero a medida que se aumentó el ritmo del desarrollo, comenzamos a perder nuestra conexión con la naturaleza y empezamos a perder esta comprensión intuitiva del estado de la vida misma. ¿Qué significa el estado de la vida o la posibilidad de vivir? Acá en esta slide pueden ver 4 flores diferentes y estas 4 variedades distintas. Y los biólogos dicen que hay más de 1000 variedades de peonas y tienen un sistema de clasificación basado en las diferencias. Pero hay otra forma de ver estas 4 tipos de flores. Sí, existe. Además de ver estas 4 peonas, también podemos ver esa flor que está haciendo ella misma de manera diferente. Y para poder encontrar esta especial, tenemos que pasar del pensamiento intelectual a una forma más orgánica de pensar y de ver. Así que podemos ver que encontramos esa peonia que tiene esa particularidad y tenemos un encuentro directo con el estado vivencial de la vida. Para poder entender mejor esta concepción dinámica, vamos a ver un ejemplo muy distinto, y esto viene del teatro. Es muy interesante preguntarse ¿qué es el ser de una obra? En este ejemplo de Hamlet, ¿qué exactamente es Hamlet? ¿Es Hamlet el guión escrito, la obra? ¿Es el significado que Shakespeare tenía en su mente cuando escribía la obra Hamlet? ¿O es la primera producción de Hamlet como obra y todas las producciones simplemente fueron copias de esa primera obra? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces ahora podemos decir que es posible decir que la obra Hamlet comienza a ser en el hecho, en la producción de cualquier producción, por así decirlo, de la obra en sí. Nosotros encontramos el Hamlet cuando experimentamos cualquier producción auténtica de esta obra. Entonces esta dinámica entre el todo y las partes, el uno y los todos, la identidad y
las diferencias. Esta es una concepción dinámica de totalidad que hablamos en Holonomics y forma las bases de nuestro abordaje de Holonomics o holonómica. La razón por qué desarrollamos este enfoque fue para ayudar a las personas en las organizaciones a desarrollar una forma de conciencia. Por lo tanto, tiene 4 elementos. Primero, trabajamos los 5 valores universales de amor, paz, verdad, no violencia y justicia. Cuando vemos esto presente en una organización, cambian la calidad de nuestras relaciones. Entonces es muy importante que sean las bases. Los valores universales nos permiten tener mayor empatía y por lo tanto una mejor comprensión de la experiencia de aquellos que son diferentes a nosotros. Y llamamos a esto la dinámica del ver. Con una forma dinámica de ver, estamos más capacitados para entender los sistemas de los que somos parte. Y por lo tanto, en Holonomics discutimos las dinámicas de la naturaleza y, como hemos visto, como dijo Simon, desde la perspectiva de la forma dinámica de totalidad, lo hacemos. Cuando los principios subyacentes, esos tres elementos, nos permiten que expandir una forma de conciencia que a su vez nos permiten redefinir la buena vida, the good life, desarrollando y haciendo que prosperen los modelos de negocios, propuestas de valor completo y de experiencias de clientes. Con estos diferentes elementos encontramos relaciones entre sí. Por nuestro abordaje de Holonomics necesitamos una definición de sustentabilidad que se adaptara. Entonces, dentro de nuestro enfoque lo definimos como la calidad de nuestras relaciones. Esto hace referencia a la calidad de nuestras relaciones con nuestros colegas, con nuestros clientes, las partes interesadas, los proveedores. Tiene que ver con la relación con la naturaleza, pero lo que es más importante tiene que ver con la calidad de las relaciones con nosotros mismos, la relación con los clientes. Para esto necesitamos el alma, se trata del alma y a veces se puede ver que podemos estar tan enfocados en la tecnología como una solución en esta era moderna y estamos tan enfocados en la tecnología que este sentido de alma que a la gente le falta. Y por eso María y yo muchas veces decimos que la palabra más disruptiva que podemos utilizar en la innovación es alma. Así que lo que quisiera es que exploren en detalle qué significa la palabra alma. Esta imagen de expreso, esta es lo que elegimos para la tapa de nuestro libro. Y para nosotros tiene muchas capas de significado que realmente comunican la cualidad de alma. Pero no les voy a explicar a todos lo que significa para nosotros. Nos gusta comunicar con las personas y que nos digan cómo es que esta imagen comunica la cualidad de alma. Después de la charla nos gustaría hablar con ustedes y que nos digan qué significa para ustedes esta imagen. Ahora quisiera hablar de más detalle de los clientes. Y el ejemplo es un spa que se llama Laces en Sao Paulo, en Brasil. Y es muy interesante porque se llama no se llama un salón, una peluquería, sino un spa del pelo. Y la razón de ser es el cuidado natural del cabello y no de la belleza a cualquier costo. Y elegimos este ejemplo porque realmente sentimos que cuando uno ve el propósito, el producto, los servicios, el tratamiento, el entorno como está diseñado y la gente, es muy interesante cómo todos contribuyen a la experiencia del consumidor como un todo. Entonces, el alma de Laces es auténtico y se expresa en cada
cada una de sus partes. La fundadora es Chris Steels, pero la historia de Laces comienza en 1920, cuando su abuelo llegó desde España a Brasil siendo barbero y desarrolló una gama de productos naturales que ayudaron a ciertas condiciones médicas relacionadas con el cuero cabelludo y el cabello. Así que fue muy visionario para la época. Estos productos fueron más desarrollados por la madre de esta mujer, y Laces es desarrollado por Chris hoy por hoy, porque lo llevó a un nuevo nivel de profesionalismo y está absolutamente enfocada en la experiencia del cliente. Por ejemplo, Chris, como cosmetóloga, desarrolló su línea profesional de productos para el cabello que son orgánicos. Y fueron los primeros productos ser completamente certificados para uso profesional dentro de los salones, dentro de las peluquerías. Laces hizo foco en muchas tecnologías sustentables, y este es uno. Por ejemplo, los ruleros. Estos ruleros fueron desarrollados y diseñados en Italia, pero contribuyeron a un mayor desarrollo en Brasil y ahora están disponibles en Argentina. Y es muy interesante, no sé cuánto ustedes saben, pero en el proceso, cuando una cliente hace la coloración, se usa muchísimo aluminio, y en todas las peluquerías, y este aluminio se tira. Pero con estos ruleros se pueden usar más de 1000 veces, y eso ahorra muchísimo de residuos de aluminio. Otro producto interesante es los productos colorantes naturales, y esto se introdujo en Brasil el año pasado. Les voy a dar un ejemplo, una estadística interesante. En Europa hay 1.400 ingredientes que se relacionan a los productos de peluquería que están prohibidos por el impacto negativo en la salud. Y en los Estados Unidos, este número es 30, es una diferencia enorme. Entonces, con estos productos naturales es muy interesante, porque no solo no tienen un impacto negativo en el cliente, sino que también en el profesional que trabaja con estos productos, que tienen efectos colaterales con ciertos productos e ingredientes. Y tampoco hay un impacto negativo en la naturaleza, en el medio ambiente, cuando todos estos productos son lavados después con el lavado del cabello. Lo que es interesante con Laces es que es el modo en el que los productos y los tratamientos van de la mano con el entorno, con el medio ambiente, para hacer una experiencia del cliente como un todo. Este es el spa de cabello en Morumbi, que es una región de Sao Paulo. Y como pueden ver, es muy distinto a una peluquería moderna que ustedes quizás tengan experiencia. El diseño es distinto. Esto es en Jardins, es en otra parte de Sao Paulo, y esto es un spa en Moema. Como pueden ver, es muy interesante. Cada spa es muy distinto al otro, y la arquitectura se basa en la arquitectura local de ese vecindario, pero al mismo tiempo es distinto, pero sigue siendo posible experimentar la identidad única de esta peluquería. Aquí se utiliza muchísimo arte para generar estos entornos tan hermosos, pero también hay mucha tecnología sustentable que ustedes no pueden ver. Detrás de la vegetación que se puede ver, hay un sistema de captura de agua, y pueden procesarla y utilizarla para lavar la cabeza porque tiene un pH negativo. También utilizan luz y tecnologías naturales, energía solar, pero con esta cantidad de vegetación no es simplemente una cuestión estética. En promedio, cada spa, la temperatura se reduce unos 2 grados centígrados, y esa significa que
que dependen mucho menos en el aire acondicionado, ahorran mucha energía gracias a toda la vegetación y el aire es mucho más respirable que el resto de San Pablo. Y finalmente, esta es una última unidad que se llama biomalasis y es un caso interesante porque es el primer spa que está dentro de un shopping, así que es un desafío tecnológico para tener este nivel de diseño y arquitectura y de tecnología sustentable dentro de un shopping, pero lo lograron en biomalasis. Y acá pueden ver el escritorio de la recepción, que es una pieza única de madera. Dentro de la experiencia del cliente, generamos una herramienta que llamamos el círculo de Holonomics, que es una herramienta que permite a las marcas y organizaciones diseñar la experiencia del cliente que expresen por completo el alma. Así que queremos que ustedes lo puedan experimentar y para que entiendan lo que significa cada parte con el ejemplo de Lacey's. En el centro tenemos la trinidad de la autenticidad. Ya hablamos acerca de esto esta mañana, sobre la importancia de la autenticidad. Definimos la autenticidad como la máxima coherencia entre lo que dice la persona, lo que significa lo que esta persona dice y lo que hace, cómo actúa. Entonces, todos sabemos, conocemos a Chris durante un tiempo y la entrevistamos. Y para hacer una experiencia creíble, tenían que vivir su nivel máximo de coherencia. Y para nosotros, Chris es un ejemplo de alguien que vive en este nivel de autenticidad. Llamamos al círculo en el centro herramientas y técnicas, y es donde describimos cómo la autenticidad puede ser traducido en experiencia del consumidor y diseño. Pusimos los 5 valores de los seres humanos que ya mencionamos, no violencia, justicia, método, como el método focal, como el punto focal. Esto es fundamental porque cuando son parte de una organización, todo el resto fluye. La comunicación es clara, los equipos están coordinados y los proyectos son más ágiles. Es muy interesante cuando tenemos valores humanos puestos en práctica. Tenemos una organización ágil. Como pueden ver, no pusimos propósito en el centro del círculo. El centro es la Trinidad, la autenticidad. Vemos el propósito que surge de la autenticidad. Una vez que una empresa sabe cuál es su propósito y vive los valores humanos, entonces puede empezar a diseñar la experiencia del cliente con alma. Podemos ver métodos como otro elemento que es muy importante, pero con simplemente implementar una metodología como design thinking, sin los otros factores en su lugar, no necesariamente van a funcionar o generar una transformación. Cuando se usa una metodología, hay que tener en cuenta la vieja relación entre a través de la organización y del ecosistema del negocio. Por ejemplo, en Lacey's, como ya hemos visto, gasta mucho esfuerzo y dinero y tiempo en capacitación y desarrollo personal. Y finalmente tenemos el significado. Y es relevante aquí en relación con la comunicación y la forma en que las personas se entienden por alma, valores, visión, propósito de una marca, la esencia. El significado está relacionado al lenguaje y la comunicación es un punto clave en este círculo. Tenemos que tener en cuenta la experiencia de cada una de las personas
con las que nos comunicamos. De otra manera, el significado no va a ser comprendido. Y esto es una parte fundamental del círculo. Exactamente. Y algunos pueden ver la conexión con la charla de Nick de esta mañana. Y la razón por la cual no estamos pensando en Design Thinking como una metodología, pensamos en el pensamiento de un diseñador y cuáles son las cualidades de un diseñador para ayudar a implementar y desarrollar una experiencia del alma para el cliente. El círculo exterior son los trascendentales, y esto es porque, de hecho, escuchamos, es donde definimos el ser y el alma desde esta experiencia trascendental. Y esto proviene de Platón, pero no tomamos la interpretación habitual, sino una interpretación no dual de los trascendentales. Y esto viene del filósofo alemán Gödel y de Bryce Waterhauser y el británico Henry Bottoff, que es mi profesor de filosofía. Pero ¿por qué hablamos de los unos y los todos, el todo y las partes? Bueno, la razón es porque actualmente, sé que muchos de ustedes lo deben haber escuchado, muchos están hablando de la totalidad, lo integral en las organizaciones, pero también de esta concepción dinámica del total, es que encontramos esta totalidad de nuestra experiencia de vida, y cuando lo entendemos, podemos hacer que el diseño vaya a un nivel superior. Es interesante. Platón relacionó la belleza, la verdad y la bondad. Y Platón sabe que teníamos limitaciones y nunca podemos llegar a una comprensión 100% de la bondad y la verdad. Pero lo que dijo Platón es que la belleza ilumina lo que es bueno y lo que es verdadero. Y lo que es interesante al mirar Laces, el caso de Laces, están totalmente enfocados en la belleza interna. Y lo que dijo Chris es la belleza exterior de una mujer irradia de la belleza interior. Y la belleza interior proviene de la autoestima, de la confianza en sí mismo, y ayudan muchísimo a desarrollar esta confianza en sí misma en las mujeres. Y finalmente, la justicia. Laces tiene un enfoque bastante interesante al comercio justo, porque también consideran su relación con sus competidores. Esto es interesante porque no tratan de robar profesionales de otros salones. Lo que hacen, como dicen, tienen un programa extensivo de capacitación, y eso permite que sus profesionales vayan a un nivel de competencia muy alto y les permite desarrollar profesionales que pueden comunicar claramente la visión, alma y esencia de Laces a sus consumidores. Hablamos lo trascendental, pero quiero mostrarles un par de fotos que lleva esta noción de alma y ser. En Laces tienen un centro que está en el noreste brasileño, y muchas veces llevan a sus profesionales para sesiones de capacitación, pero también llevan a sus familias. Y es interesante hablar con Chris. No habla de cuántos empleados tiene, sino cuántas familias, de cuántas familias son responsables. También ya mencioné las actividades que hacen en relación en el desarrollo de la autoestima. Esta es una de las reuniones que tienen. Muchas veces son cerradas en sus unidades y tienen actividades y eventos en el spa también. Y esto es muy interesante y realmente los aúna como comunidad a todos los clientes, más que como individuos. Esta nuevamente es una foto
del nordeste de Brasil. Y me encanta esta foto porque el centro está en la comunidad eficiente y esos profesionales salen y les dan tratamientos a las mujeres locales, todos los tratamientos a los cuales habitualmente no tienen acceso. Esta es una forma en la cual involucrarse en las prácticas sociales, en el negocio social. Y finalmente dejé esta foto porque esta imagen es una sesión de capacitación sobre la importancia de la experiencia del cliente. Y acá están teniendo una experiencia excelente ellos mismos para hablar del tema. Esta es otra foto. Entonces, cuando uno aúna la persona, la ética, la familia, es en este tipo de locaciones donde Lacey habla del ser, el cuidado que tienen, el alma, quiénes son, para su visión y propósito. Es un modelo muy interesante cuando uno lo analiza en detalle. Esto fue una travesía al círculo de Holonomics y llegamos al círculo completo. Y es muy interesante introducir este círculo, especialmente en 2 campañas en Brasil. Lo presentamos a startups, a negocios familiares y hasta multinacionales y conglomerados. Y lo que parece estar sucediendo es que la gente le está dando la confianza para hablar de ser un alma en un ambiente corporativo. Y esto para nosotros es la redefinición de una buena vida. Sabemos que Lacey es un buen ejemplo de experiencia del consumidor con alma, porque la experiencia incluye los productos, el servicio, las tecnologías, el entorno y es muy vasto. Experimentamos esto dentro de una experiencia única del cliente. Por eso decimos que el diseño de la experiencia del consumidor es la dimensión olvidada de la sustentabilidad. Y es importante hablar de esto. Es parte de la sustentabilidad y debemos pensar al respecto. Y ahora nos gustaría terminar con una reflexión final. Las grandes empresas son aquellas que crean una experiencia para el consumidor, una experiencia con alma. Cuando se puede conectar con el alma de su propia organización y vivir la forma en que se expresa a través de cada una de las partes, entonces ahí van a haber creado una forma de vida auténtica de la marca.